Muchas gracias, Gabriel. Hoy está con nosotros la doctora Yesenia Castillo, que muy amablemente todos los lunes nos acompaña para traernos información valiosa en nuestro día a día. Hoy vamos a referirnos al trabajo de confianza o al trabajador de confianza. ¿Tiene derecho o no a indemnización? Esa es una pregunta que nos hacemos. Y si, ¿cómo definir más bien cuándo un colaborador es de confianza, verdad? Bienvenido, un placer tenerla por acá con nosotros. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por recibirnos en sus hogares. Y sí se dan mucha confusión o tendemos a confundirnos de tanto de qué es un trabajador de confianza o el trabajo que estamos realizando, o si el trabajo que estamos realizando es de confianza. Y también lo que tiene que ver es que una vez que ya no finaliza esa relación laboral, si tenemos o no derecho a una indemnización. No la indemnización que hablamos como siempre de antigüedad, sino a la indemnización por ese cargo de confianza que estábamos ejerciendo. Ah, ok. Que son cosas diferentes. Ok. Claro. Entonces es un tema, es más bien, se justifica de otra manera. Exactamente. Lo que pasa es que el cargo de confianza o el trabajador que tiene el cargo de confianza a veces no logra definir o conocer si efectivamente yo soy un trabajador de confianza. Ajá. Y por ende tengo ciertos derechos al momento de que se me dé un despido, pero cuáles son las circunstancias de ese despido tiene que tener para que yo pueda gozar de esa indemnización, digámoslo de cierta manera especial. Ajá. ¿Ok? Okay. Entonces, ¿qué pasa? ¿No está por ley? Está por ley definido que yo tengo derecho a una indemnización, pero depende del tipo de despido que a mí se me esté realizando. Ay, Dios. Que esa es la diferencia. Okay. Tendemos a confundir mucho que, bueno, yo tuve un cargo de confianza, renuncié, y porque yo renuncié, tengo derecho a esa indemnización. Ahora, el trabajador de confianza no es algo que esté por escrito. No voy a decir en el contrato, este es un puesto de confianza, ¿o sí? A ver, los cargos de dirección y administración siempre son cargos de confianza. Ok, estamos hablando de, contador o financiero. No, a ver, estamos hablando de aquel puesto o aquel cargo que, por eso decíamos que tiene que ver con el desempeño de la... A ver, el cargo de confianza tiene que ver con las actividades que estoy desempeñando, pero en su naturaleza. ¿Qué quiero decir? Por eso que estaba un poco confuso al inicio. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo director o administrador es cargo de confianza, pero también lo es aquella persona que está desempeñando acciones o actividades o tareas asignadas que tienen que ver con la honradez o que ve o vela por aspectos personales míos. De acuerdo. Ya, entonces estamos hablando de dos panoramas. De acuerdo. Entonces, el director y el administrador, ¿por qué siempre sí son cargos de confianza? Porque sabemos que te pueden sustituir al momento de una actividad. Ellos te van a representar. Y hay casos en las empresas que, por ejemplo, por ponerle algún ejemplo, el contador es el de confianza o el financiero es el de confianza. En otra puede ser que sea el de recursos humanos. Por decirle algo, no es una regla para mí en todas las empresas que el cargo de confianza lo establezca siempre las mismas personas. No son las mismos, exactamente, no son las mismas personas, pero sí cuando estamos hablando de vigilancia, dirección, supervisión, fiscalización, sí, son cargos de confianza. ¿Por qué? Porque dirigen una empresa. Ellos están dirigiendo la empresa, velando por el crecimiento de esa empresa. ¿Y qué sucede? Ellos están desempeñando un cargo de confianza. Okay. ¿Por qué? Porque delegas en ellos ese crecimiento de ese patrimonio tuyo para su desarrollo sostenible, ¿ok? De esa empresa. Pero también lo es aquel trabajador que te lleva aspectos personales y que tú delegas en él ese apoyo, esa confianza por la honradez que él te está demostrando. Ajá. No es que los demás colaboradores no lo tengan, simplemente tú depositas en esa persona otro nivel de confianza. ¿Okay? De acuerdo. Ahora, ¿qué pasa con la indemnización? La ley te dice de que si tú vienes y al momento de que se da un despido, pero que ese despido tiene que ser violatorio a los derechos.
y que no cabe reintegro, porque en los cargos de confianza no cabe reintegro, entonces tú tienes derecho hasta ese momento a una indemnización por tu cargo de confianza. Ok. Pero no es porque yo renuncié o porque finalizó mi contrato de trabajo que yo tengo derecho automáticamente a una indemnización por mi cargo de confianza. O sea, no es que se va con las manos vacías, puede que se justifica de otra manera. Pero dependiendo del tipo de despido que te estoy realizando. Okay. No tiene que ver con el despido del 45, ¿verdad? Y tiene que ver más con lo que dice el artículo 46. ¿Qué dice el artículo 46 del Código del Trabajo? Que tiene que ser violatorio. O sea, el despido tiene que haberse dado de forma violatoria para que tú puedas gozar efectivamente de esa indemnización. No es por renuncia o no es por haberse dado un despido legítimo. Ok. ¿Ok? Tienen que haberse dado ciertas irregularidades porque efectivamente a ti te están indemnizando. No se te dio el reintegro, entonces a ti te están indemnizando. De acuerdo. De eso es lo que te habla el artículo 47 del Código del Trabajo. Ahora, una persona de confianza puede ir perfectamente al Ministerio del Trabajo a hacer valer sus derechos. Exactamente, es que el Ministerio del Trabajo siempre va a ser el ente rector que todo trabajador tiene que acudir a exponer su situación y ellos le van a explicar cuál sería el procedimiento que va a seguir, o te hacen tu tabla de liquidación, les explicas cómo fue el despido que se dio y empieza todo aquel proceso administrativo. De no llegarse a una conciliación, sabemos que vamos a la sede judicial correspondiente, que efectivamente es la que tendrá que ordenar el pago, que ya no va a ser solamente el de la liquidación, y liquidación, indemnización, más las multas correspondientes por cada día que no liquidaste durante que se está llevando el proceso. Dios santo. Porque recordemos de que se tienen que pagar también los días que no se pagaron en el tiempo que la ley determina que debes de pagar. De acuerdo, entonces, el trabajo de confianza no es que está detallado en el contrato de trabajo así explícitamente. No, es que yo no digo estoy contratando un cargo de confianza. No, la ley me dice cuáles son mis cargos de confianza. Ok. Y efectivamente Eso está establecido por ley. Es que la ley te dice, te reconoce al trabajador de confianza. La ley te reconoce al trabajador de confianza y como te explicaba, efectivamente ya sabemos que todo cargo que cumpla con las dos características que estamos señalando ahorita, estamos hablando de que es un cargo de confianza. De acuerdo. ¿Ok? Tanto los directores como los administradores. ¿Por qué? Por ese cargo de dirección, de sustituir representando a esa empresa, de vigilancia, dirección, fiscalización de esa empresa para su crecimiento. Y también aquellos trabajadores que cuentan con el apoyo del empleador y que tiene que ver con aspectos de honradez, que te llevan aspectos personales. Ética. A ti. Exactamente, claro, pero tenemos que ser muy cuidadosos porque no es que el resto de los colaboradores no tenga ética, no tenga lealtad y no sean honrados, no, estamos hablando de la naturaleza de lo que están ejerciendo, no de la designación del cargo, que son aspectos diferentes, ¿verdad? No es que te doy este cargo como vos decías al inicio y por eso ya eres un trabajador de confianza, no, te puedo asignar un cargo muy importante, pero mi trabajador de confianza es otra persona por ese grado de confianza que le estoy dando. De acuerdo. ¿Okay? Bueno, entonces, yo creo que muy en el fondo uno sabe cuándo es trabajador de confianza sí, o no, dentro de la empresa o organización, y sabe los límites también, sabe sus responsabilidades y límites, y bueno, y va a tener sus consecuencias si actúa bien o mal. ¿Cómo la encontramos, doctora? Un placer siempre tenerla por acá con nosotros. Bueno, ustedes saben que nos encuentran en el 83 96 45 17, sino en su casa, que está ubicada de los semáforos de la funeraria Monte de los Olivos, cuadra y media al norte, que como siempre es un gusto atenderles. Gracias nuevamente. Nosotros nos separamos un instante y ya regresamos.